Ok, estudiantes, buenas tardes, noches, dependiendo de la hora que vean este video. Antes que nada, quiero darles la bienvenida a, a este nuestro instituto, ya es nuestro, ustedes ya forman parte del Instituto Juan Bautista Aguirre. Me presento, mi nombre es Álvaro Salazar Ronquillo, soy economista de profesión, actualmente curso una maestría en Administración Pública y este semestre voy a ser su docente de métodos estadísticos. ¿Ok? Les hago brevemente una explicación. Nosotros vamos a ganar 8 puntos en actividades, talleres, lecciones, y solo 2 puntos de los 10 serán los que se pondrán en evaluación final como examen. ¿Ok? Eh, es un semestre atípico, chicos. Nosotros por lo general tenemos clases presenciales y en el caso de que no sean presenciales son virtuales, pero por lo que puso el país, por cómo estamos actualmente, eh, no tenemos horarios iguales todos, entonces es complicado hasta hacer las clases virtuales. Es por eso que nosotros hemos encontrado esta nueva forma de educación, que es una forma sincrónica, en la cual yo subiré videos previo a las clases de 15 a 20 minutos, en los cuales yo trataré de ser lo más explícito posible con ustedes para poder guiarlos en lo que es la materia, ¿ok? Asimismo, habrá un link para las tutorías que tendré con ustedes, serán tutorías virtuales, presenciales. Esto quiere decir que se conectan al Zoom y ahí yo les puedo resolver cualquier duda que ustedes tengan. El objetivo de esto es llevar bien la materia, porque se puede entender que en las cápsulas que guardemos o que grabemos, tal vez algo no quede claro. Ten en cuenta que estoy solo en el aula, entonces solo voy a hablar como lorito, pero necesito saber sus dudas. Eh, Le voy a pedir, obviamente, al presidente del curso que cree un grupo ya por interno, en el cual, por cosa, obviamente, en el cual estaremos constantemente en comunicación. Ustedes, después de cada hora clase, tendrán un quiz o una pequeña evaluación referente a lo que hemos hablado en la cápsula y lo que yo les he adjuntado a ustedes como información adicional, ¿ok? Eso sencillo, así no se preocupen, no hay mayor complejidad y esto me permite a mí ver qué tanto ustedes van avanzando, ¿ok? Entonces, esta materia, que es la materia de estadística o métodos estadísticos, la vamos a ver en 5 horas a la semana, o eso quiere decir que tendremos 3 videos a la semana. Los videos serán subidos los martes, los jueves y los viernes, previo a las clases, para que ustedes estén informados. Eh, cuando se finalice cada unidad, yo los tomaré a ustedes una prueba. Obviamente, yo les voy a ir anunciando cuándo va a ser, pero para que ustedes ya tengan pendientes de ahora, las pruebas serán siempre a finalizar cada una de las unidades. ¿Ok? Entonces, ya entrándonos en la materia, voy a presentarles básicamente la planificación o el PEA, en el cual vamos a ver qué contenidos tendremos en este presente semestre. Denme un segundo y estoy compartiendo. Ojalá que todos podamos verlo. Espero que sea así. Si no, igual yo les voy a subir esta información a la aula virtual. Espero que también ya estén todos conectados, chicos, y ya estén todos matriculados. ¿Ok? La unidad uno, nuestra unidad uno va a ser introducción y conceptos básicos. ¿Ok? ¿Conceptos básicos de qué? Obviamente de lo que es estadística o de lo que es métodos estadísticos, chicos. Esta unidad por lo general va a ser bastante o va a ser netamente teórica, porque es la que va a fundamentar las bases de los ejercicios que haremos en el camino. ¿Ok? Si te no equivocarme, esta materia solo tiene 3 unidades. Correcto, solo tiene 3 unidades. Entonces, seguramente vamos a dividirla entre unidad y media en cada parcial. Recordemos que tenemos 2 parciales, en los cuales tendremos 2 exámenes, y como solo son 3 unidades, por ende nos habrá 3 lecciones. Lecciones finales, ¿ok? Porque les recuerdo que después de cada tutoría, ustedes tendrán a 72 horas para subir la tarea y resolver el pequeño quiz que les dejaré, ¿ok? Entonces, bien, la unidad 1 tenemos el 1.1, que es la introducción. Tenemos el 1.2, que es la terminología básica de los métodos estadísticos. Aquí entramos más a la materia. ¿Qué es estadística? ¿Ok? Luego en el 1.4 tendremos
por qué y para qué se debe la estadística, porque no lo ponemos solo porque queremos en el pensum, lo ponemos porque obviamente esto es importante. Nosotros hacemos estadística todos los días y se darán cuenta a medida que les vaya explicando por qué les digo que todos los días hacemos estadística. Y finalmente, veremos de forma general los tipos de estadísticas que hay. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? Eso sería la unidad 1. ¿Ok? Vamos a la unidad 2. En la unidad 2 tenemos ya en la introducción, ya no a los básicos, sino al análisis y la exploración de datos. Aquí ya vienen los ejercicios. Como van a ser obviamente de forma virtual, serán en Excel, entonces será mucho más fácil para sus compañeritos que están ahora en segundo, tal vez un poco más complicado porque ellos tienen que hacer cálculos a mano. Ustedes tienen la facilidad de que todo será en Excel y pues Excel nos resuelve la vida. Entonces va a ser mucho más fácil para ustedes y eso deben aprovecharlo también, chicos. Entonces, ok, en la unidad 2 les repito, es la introducción al análisis y la expresión de datos, pues tenemos escalas o niveles de medida. Veremos qué son estos, o qué hablo, a qué me refiero cuando decimos escala o niveles, tipos de variables, fijas, constantes, etcétera, diagramas de puntos o histogramas, no sé, tal vez vemos en camino qué significa eso, ¿no? Diagramas de tallo y hojas, tablas de frecuencia, gráficos estadísticos, medidas de tendencia central de datos no agrupados, medidas de dispersión de datos no agrupados. Vamos a ver la diferencia entre este tipo de medidas. ¿Cuáles son tendencia central? ¿Cuáles son los dispersos? Y asimismo, como tenemos datos no agrupados, también tendremos las medidas de tendencia central de datos agrupados, como las medidas de dispersión de datos agrupados. ¿Ok? Tenemos las medidas de posición, tendremos también la regla del producto de la combinada. Esto es un poquito más metidito a la estadística, un poco más complejo, pero muy interesante, ¿ok? Y finalmente cerraríamos esta unidad, la unidad 2, con la aplicación de la estadística en casos ambientales. Esto es básicamente esto va a ser un ensayo, va a ser algo práctico. Tal vez yo les voy a dar la flexibilidad a ustedes que podamos tal vez cambiar el tema, eh, porque lo haremos en grupos. Esto será mejor, esto de una vez vamos a dejar pautado que esto va a ser nuestra evaluación del segunda unidad, no habrá lección, habrá un ensayo. Es otra forma igual de evaluarlo, chicos. Y también les digo que lo haremos grupal, para que sea más fácil, ¿no? Igual somos creo que 10 estudiantes, no sé si habrán escrito más, pero, ¿cómo se llama? Trataré de hacerlo en grupo, ¿ok? Listo. Y finalmente cerraremos nuestro programa de estudio en este semestre, en este primer semestre, en el semestre de su bienvenida, con la teoría de probabilidades. Y esto sí es mucho más importante. Probabilidades hay siempre, ¿ok? No sé si algún día escucharon ustedes la típica de probabilidad de que tenemos dos bolas en una caja, una amarilla y una roja. Entonces, ¿cuántas combinaciones posibles pueden haber? Pues eso es esta parte de la materia, las probabilidades, cuántos pueden, o se lanza una moneda, lanza dos monedas, cuántos hay de que salgan una o dos, eso lo veremos. También, obviamente, como lo vamos a trabajar en calculadora y o en Excel, será un poco más fácil, chicos. Entonces, en esta unidad vamos a tener, aunque es bastante corta, está bastante extensa en cuanto a sus productos internos, ¿no? Tenemos el 3.1, otra vez parte, aquí va a haber parte de ambas cosas, teoría y práctica, porque en una sola unidad hemos condensado toda la información. Entonces, tendremos el concepto de probabilidad, tendremos las propiedades fundamentales de las probabilidades. En el 3.3 vamos a tener lo que es la probabilidad de eventos simples y compuestos, probabilidad condicional y teorema de Bayes en el 3.4. En el 3.5 tendremos las variables aleatorias y distribuciones de probabilidad. En el 3.6 vamos a definir y a clasificar las variables aleatorias. En el 3.7 tendremos distribución de probabilidades discretas y continuas. Y obviamente todo esto será en Excel. 3.8 distribuciones. Aquí es donde digo que vamos a ver algunas distribuciones, aunque son parte del 3.8, vamos a ver la binomial, vamos a ver la de Bernoulli, la de Poisson y la de Gaussian, ¿ok? O la normal, como quieran hablarles. Y cuando ya veamos todas estas distribuciones, podemos decir que por fin hemos aprobado el semestre o hemos cerrado lo que tiene que ver nuestro parcial de estadística. Va a ser muy fácil, chicos. Les repito,
La forma de enseñanza no es la más idónea, pero es la correcta en este momento para poder comunicarnos y poder trabajar de una manera óptima y que ustedes puedan asimilar las enseñanzas o en este caso lo que yo les voy a facilitar hasta que la información que ustedes puedan trabajar, pues, ¿no? Entonces, sin más, vamos a entrar ya a la unidad uno, vamos a ver conceptos breves. Si nos da el tiempo todavía, si tenemos un poquito de tiempo, este video no puede ser más de 20 minutos, entonces vamos a trabajarlo de la siguiente manera. Espérenme un segundo que voy a poner las diapositivas. Ok, listo. Entonces, ya vamos a entrar de lleno. Tenemos nuestra unidad uno y vamos a dar una introducción, a introducirnos a las estadísticas, ¿ok? Con sus conceptos básicos, pues, ¿no? Entonces, en esta parte aquí, lo he denominado como una introducción fundamental, ¿ok? Entonces, vamos a leer un poquito. Vemos que en el mundo actual, impulsando por los datos, obviamente, que ahorita todo es estadística, por eso te decía antes, ¿no? Aquí vamos a ver siempre estadística, en todo lo que hacemos es estadística. ¿Y por qué estadística? Porque la estadística es la recolección de datos. ¿Ok? Entonces, en el mundo actual, impulsado por los datos, los métodos estadísticos se han convertido en la herramienta indispensable, si no la más indispensable. ¿Para qué? Para tomar decisiones que nos lleven o nos guíen al éxito en todos los campos. ¿Ok? Esto de aquí, en esta presentación, lo que yo básicamente estoy buscando es una visión general, que ustedes vean las partes clave de la estadística, su importancia y cómo la vamos a aplicar. ¿Ok? En estas cortas diapositivas, exposiciones que tenemos acá, vamos a ver básicamente la unidad uno, la terminología, como decíamos antes, qué es estadística como tal, por qué y para qué, y los tipos de estadística. Entonces aquí vamos a ver, en estas plantillas, vamos a ver toda la unidad de manera teórica, como se lo dije a ustedes hace poquito. ¿Ok? Entonces, vamos de lleno, comencemos a enfocarnos en este caso, lo que es. Ok. Entonces, muy bien. Vemos aquí. Tenemos la introducción a la estadística. La estadística es una herramienta poderosa, dice acá, que nos permite dar sentido a grandes cantidades de datos. Ustedes en el tiempo van a darse cuenta que cuando se hacen los censos, por ejemplo, que son estadísticos, no siempre se hace el total, sino se hace una muestra. Luego vamos a ver qué significa esto, vamos a aprender o qué es una muestra dentro de una población total. ¿Ok? En esencia, básicamente, ¿qué es la estadística? Es recopilar, analizar, interpretar y presentar información de manera significativa y útil. Obviamente, yo no voy a hacer estadística para dar datos que no son correctos, porque recordemos que esta información, la que nos permite a nosotros, es tomar decisiones. ¿Ok? Dice que la aplicación de métodos estadísticos abarca desde simples cálculos de promedios hasta complejos modelos predictivos. ¿Por qué es necesario o por qué decimos modelos predictivos? Porque de una otra forma, nosotros siempre decimos estadísticamente hablando. Por ejemplo, un clásico del astillero, hay 250 partidos. La estadística dice que Barcelona ha ganado 75 y Melé ha ganado 70. Entonces, estadísticamente, el que podría ganar el siguiente partido va a ser quién, Barcelona, porque tiene más victorias. Básicamente, esa es la parte de predicción que podemos tomar con la parte estadística. Ok, y en el ambiente empresarial, ya haciéndolo un poco más a empresa, ¿verdad? La estadística es fundamental para la toma de decisiones basadas en datos. Entonces yo digo, bueno, el año pasado solo vendí 200 panes de Pascua. Entonces este año yo creo que vender un poquito más, dado que hay más personas, qué sé yo, la población aumentó, entonces voy a producir más pan. Entonces, en el ámbito empresarial, a mí lo que me sirve que, la estadística para qué, es para presupuestar o para tomar decisiones de aumentar o disminuir la producción. ¿Ok? Obviamente, ¿esto qué es? Es esto de que les explicas un poquito de producir más o no, ¿qué sería básicamente identificar tendencias? Eso quiere decir que se tiende a
crecer la producción o se tiende a vender más. ¿Ok? Predecir comportamientos futuros, obviamente, optimizar operaciones. Y además, en la parte científica, la estadística es crucial para evidenciar hipótesis, chicos. Cuando ustedes ya hagan su tesis, se van a dar cuenta que tienen que hacer encuestas y todo eso. Y en todo esto está la estadística. Entonces, ustedes con estas encuestas que hacen, lo que hacen que es validar la hipótesis inicial. Obviamente, eso lo verán en el futuro cuando ya les toca hacer su trabajo. En el tercer semestre hacen ustedes un PIS. Ahí vamos a hacer mucho de esto. ¿Ok? Entonces, digamos que vamos a hablar como que las fases o la parte de la introducción a la estadística o lo que es estadística, podemos dividirla en cuatro grandes grupos o cuatro grandes fases. ¿Cuáles son estas? La fase uno, que será la recopilación de datos. ¿Qué hacemos acá? Acá lo que hacemos es diseñar experimentos y métodos de muestreo. ¿Para qué? Para obtener datos relevantes y representativos. Esta es la parte que les decía a ustedes. Cuando nosotros hacemos, por ejemplo, cuando se hace eh, estadística, por ejemplo, de todo un pueblo, no, por lo general no entrevistan a todo el pueblo, sino que hacen una muestra, cogen una parte de toda la población y con esta porción pequeña, esta muestra, nosotros tenemos datos relevantes. Decimos que la mayoría de hizo tal cosa, la mayoría de aquel le gusta tal cosa. ¿Ok? Todo eso lo vemos en estadística. En la segunda fase sería ¿cuál? Analizar los datos. ¿Qué significa esto? Entonces, ya una vez que tenemos todos nuestros datos, ya una vez que recopilamos, que entrevistamos, por ejemplo, a 10 personas de una población de 100, entonces nosotros aplicamos técnicas estadísticas para estos datos. Ya no los muestro solo como palabras, sino que como hacer un gráfico, hago un histograma, hago un diagrama de pastel, etc. Luego de que analizamos, de que recopilamos y analizamos datos, ¿qué más hacemos? Interpretamos resultados. Ya con un dibujito es mucho más fácil poder interpretar o decir qué es tal cosa. Entonces, obviamente, en esta interpretación evaluamos los hallazgos estadísticos, que son hallazgos, básicamente son la importancia del problema o la pregunta de investigación. Por ejemplo, si yo quería saber, eh, hablemos de hinchas nuevamente, yo quiero saber cuántos hinchas de Barcelona y Emelec y de otros equipos del Ecuador hay en cada cantón, entonces hago un muestreo de unas personas y veo básicamente que en proporción quién tiene más hinchada, quién tiene menos hinchada o quién no tiene hinchada. ¿Ok? Y finalmente, con esto que está aquí, yo puedo tomar decisiones de qué, de traer pues, por mercadería, que sea solo para barcelonistas, solo para milecistas, dado que en el punto donde yo hice la encuesta hay mayoría de tal número de hinchas. ¿Ok? La toma de decisiones básicamente para qué nos sirve es para informar y guiar decisiones estratégicas. ¿Ok? Entonces, eh, básicamente sería como lo que es la estadística, que básicamente, ¿qué es? La estadística en esencia es recopilar, analizar, interpretar y presentar información de manera significativa y útil. Ese es nuestro concepto, chicos, de ahora en adelante. Entonces, si yo le pongo a ustedes una pregunta y les digo, ¿qué es estadística? ¿O qué es métodos estadísticos? ¿Ustedes qué responden? Es, en esencia, recopilar, analizar, interpretar y presentar información de manera significativa y útil. ¿Ok? Espero que si hago la pregunta en algún momento, todos puedan responder de la misma manera o puedan seleccionar la respuesta correcta. Si le pregunto las fases, o cuáles son las fases, o cuáles son eh, eh, las partes, fases, o qué se clasifica tal vez la estadística como tal, ustedes dicen que, bueno, entonces es recopilar datos, analizar datos, interpretar resultados y tomar decisiones. ¿Ok? Entonces, como les dije, la estadística se hace a grandes pueblos, pero nunca se toma toda la información o todo el pueblo como tal. Para crear estadística siempre buscamos una muestra. Entonces, para comenzar a conocer estos significados, o a qué me refiero cuando hablo esto de aquí, vamos a hablar de la terminología. ¿Ok? De antemano les digo que hasta acá nos vamos a quedar, en esta parte que está aquí, eh, y luego les explico qué seguimos, ¿no? Entonces, bueno, básicamente para comprender y aplicar eficazmente los métodos estadísticos o la estadística, necesitamos, y es importante que sepamos los conceptos o la terminología de ellos, ¿no? Por lo menos la básica, lo que más se repite. Obviamente, este es el lenguaje común de las personas o los profesionales que usan estadística y son importantes para interpretar correctamente resultados de análisis. ¿Okay? Algunos de los términos más importantes incluyen población, como dije antes, muestra, variable, media, mediana, moda,
desviación estándar, correlación, regresión. ¿Ok? Entonces vamos a ver básicamente o vamos a dar un concepto clave de cada uno de estos y ver cómo estos juegan un papel crucial en los diferentes aspectos estadísticos. ¿Ok? Necesitamos entender y comprender esto porque es vital para que nosotros sepamos cómo enfrentarnos en el mundo real a las estadísticas. ¿Ok? Entonces, el primer concepto que se nos aparece en este momento, ¿qué es? Es población y muestra. ¿Ok? La población es un conjunto complejo de individuos o elementos de interés. Todo el cantón. ¿Ok? Mi población es todo el cantón, que podría ser 20.000 personas. Mientras que la muestra es un subconjunto representativo de esta población. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo 20.000 personas y mediante una fórmula, que obviamente la explicaremos en el futuro, yo saco la muestra. La muestra debe ser significativa. No puedo tomar 10 personas de 20.000. Eso no me está dando la muestra fehaciente de lo que es. Yo no puedo decir con 100 personas que 20.000 piensan igual. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a calcular también cómo sacar esa muestra. Igual en Internet hay herramientas súper fáciles de saber cuánto es el muestreo que tenemos que hacer para poder determinar si nuestra muestra es significativa para el tipo de población. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? Como lo decíamos arriba, ¿no? Las medidas de dispersión, las medidas de tendencia central, que son las primeras que aprenderemos, y relación entre variables. Las medidas de tendencia central son la media, la mediana y la moda. Son las primeras que vamos a aprender, son las más fáciles de hacer. Media es promedio, básicamente, ya les voy explicando. La mediana es el que está en el centro, digamos. Igual lo vamos a explicar con sesión en el futuro. Y la moda, como es su palabra, es la que más se repite. ¿Ok? Yo le doy 50 datos, entonces el dato que más se repite es una moda. Ahora, hay modales, bimodales y etcétera. Eso también lo veremos en el futuro. Y obviamente que nos ayudan a entender el centro o valor típico de un conjunto de datos. Entonces, las medidas centrales, que son las primeras que veremos nosotros en ejercicios, son la mediana, la media y la moda. ¿Ok? Las medidas de dispersión solo son dos, que son la varianza y la desviación estándar. Estas nos explican básicamente, como lo dice su nombre, qué tan dispersos están los datos en relación a la media. O sea, si ¿en cuánto se separa o en cuántos intervalos hay? Por ejemplo, les digo 1 y 5. Entonces, mi desviación es ¿cuánto? Sería 4, porque hay una separación de 4 en 4. ¿Ok? Y finalmente, ¿cómo se relacionan estas? Las variables sería la correlación y la regresión. ¿Y qué pasa con ellas? Estas nos permiten entender y cuantificar la relación que hay entre las diferentes variables en nuestros datos. Entonces, para hacer un pequeño recovery, de lo que les he podido explicar someramente en esta introducción, hemos establecido qué es la estadística, ¿verdad? Sus fases y la tecnología base. Esto de acá también lo van a encontrar adjunto en el muro. Eh, ya me comunicaré con el presidente para que este mismo haga el grupo y también les dejaré el horario de las tutorías en el caso que necesitemos alguna información adicional. Recuerden que esta unidad, la primera, va a ser básicamente teórica, aunque como se pueden dar cuenta, ya estamos hablando de algún tipo de ejercicio que haremos en el camino. ¿Ok? Entonces, chicos, que tengan una buena tarde-noche, bendiciones, y nos estamos viendo, al menos por videitos, en los siguientes 2 días. Pasen bien. Bendiciones, yo llego hasta acá. Que pasen un buen día.